Bienvenidos a todos y todas al segundo encuentro del Seminario de Participación y Planificación para el Desarrollo. Es un gran honor para nosotros poder contar con la presencia y la participación del doctor Carlos Vilas, quien nos charlará y nos disertará sobre las teorías del poder y la acción colectiva. Sería injusto de mi parte intentar resumir su trayectoria en unas pocas palabras, pero podría decir que se formó como abogado en la Universidad de La Plata, hizo un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UBA, actualmente es docente e investigador en universidades de Argentina, donde dirige la maestría de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Lanús, y dirige la revista Perspectivas de Políticas Públicas. Además es docente en universidades de México, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Cuba, España, Estados Unidos y Filipinas. El doctor Vilas fue director nacional de capacitación entre 1998 y el 2000, subsecretario de formación en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fue subsecretario de Seguridad Interior y director y presidente del Ente de Regulación de Agua y Saneamiento entre 2003 y 2015. Además, a inicio de la década del 90, participó como asesor en los procesos de paz en El Salvador y Guatemala. En la década del 80 fue funcionario y asesor del gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo étnico regional, desarrollo rural y planificación. Entre las numerosas condecoraciones y premios que recibió el doctor Vilas, se destaca que en el 2017 el Senado de la Nación le concedió la mención de honor Juana Zurduy de Padilla por su trayectoria en defensa de la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, bienvenido Carlos, y bueno, si les parece, pueden ir anotando las preguntas y los comentarios en el chat de YouTube y de Zoom, que serán recogidos al final de la exposición del doctor Vilas. Bueno. Bien, Carlos, ¿le parece que comparta la presentación? Sí, está bien. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación que me formularon para participar de este ciclo de charlas. Y el tema que me fue asignado es, como se indica, teorías del poder y de la acción colectiva. Pasemos. Teorías sobre el poder hay muchas. En general, no siempre vinculadas con la realidad de las cosas. La perspectiva que yo he adoptado ya hace tiempo es lo que comúnmente se llama una perspectiva realista. ¿Qué es la perspectiva realista? Es, bueno, aquí tenemos tres ejemplos. Jean-Jacques Rousseau, uno de los pilares del iluminismo, dice, de lo que se trata es de ver las cosas como, y las personas como son y las leyes como pueden ser. Hay un párrafo más simpático de Catalina de Rusia, la emperadora del siglo XVIII, en una conferencia o interlocución con Diderot. Y bueno, le dice eso. Dice, está muy bien la teoría, lo que usted plantea, yo lo entiendo muy bien, pero lo que pasa es que usted trabaja con el papel, y el papel aguanta todo. En cambio yo, pobre emperatriz, trabajo sobre la piel humana, que es mucho más irritable y quisquillosa. Y finalmente la frase que muchos y muchas de nosotras y nosotros conocemos, atribuida a Perón, de allá por el año 73, 74, la única verdad es la realidad. En realidad, en verdad, quienes primero plantearon en tiempos modernos esta percepción de las cosas fueron dos hombres muy importantes desde el punto de vista del desarrollo de la teoría política. Uno, Maquiavelo. Maquiavelo, a quien mucha gente detesta sin haberlo leído. Algunos, aunque lo leyeron, lo detestan más todavía, pero realmente Maquiavelo habla de la verdad efectiva de las cosas. Es decir,
el analista y el que practica la política tiene que ir a la realidad efectiva de las cosas, inclusive aquellas que no le gustan. Y como dice un coetáneo de él, Spinoza, que fue un adalid de la tolerancia. Spinoza era un judío portugués que fue perseguido por su propia colectividad, tuvo que emigrar a los Países Bajos, ahí lo expulsaron de su sinagoga. ¿Y qué es lo que dice Spinoza? Dice, de lo que se trata no es ni de lamentar, ni de, de desestimar o las cosas que a uno no le gustan, sino entenderlas. Entenderlas no significa aceptarlas, no significa promoverlas, pero entenderlas. Y no siempre las cosas efectivas, son como a uno le gustara. Bueno, pasemos. Entonces, el análisis del poder que yo practico es un análisis que pretende ser realista y que conjuga lecturas con experiencias. ¿Qué es el poder? Es una relación social por la cual una persona o un grupo de personas obliga o induce a otras a actuar de determinada manera o a no actuar bajo amenaza de sanción. Una sanción que en última instancia es coactiva. La cárcel, una multa. Si hablamos de una relación social, estamos diciendo que el poder se desenvuelve en el seno de la sociedad. Y la sociedad es una pluralidad de intereses, de objetivos, de preferencias, de amores y de odios. Y por lo tanto, todos tienen su idea de cómo hay que organizar las cosas. Es decir, en principio existe el poder y al mismo tiempo existen los contrapoderes. De ahí que si esto no se ordena, vamos a la vieja imagen o metáfora de la guerra de todos contra todos. Es necesario entonces organizar el poder, organizar esa facultad, esa capacidad que tenemos los seres humanos de pretender imponer nuestra propia perspectiva por encima de cualquier otra. Y quien más gráficamente expresó esto en tiempos de las guerras civiles inglesas, allá por el siglo XVI, fue Tomás Hobbes. La siguiente imagen, por favor. Así es como Hobbes presenta el Estado. El Estado que es la organización del poder. Y entonces es un tremendo monstruo que, coronado, es decir, es un supermonarca, en la época del absolutismo monárquico. Que en una mano blande una espada y en otra mano blande el báculo episcopal. Es decir, los dos símbolos del poder. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, ese monstruo está compuesto en realidad por una multitud de hombrecitos. Es decir, el poder, la organización del poder, es decir, el Estado somos nosotros. El Estado emerge de la actividad de nosotros, no es una cosa que ande por el aire, no es ni siquiera una metáfora, o como dicen algunas corrientes del pensamiento crítico, una ilusión, una fantasía, o no, el Estado somos nosotros. Claro, siempre podemos decir, algunos somos más Estado que otros, es otra historia. Entonces, el Estado no es algo que viene del cielo, el Estado no es una fantasía, el Estado es el modo en que se organiza el poder en la sociedad. Pasemos, por favor. Yo uso siempre este dibujito para poner de relieve lo que a veces yo llamé el enfoque tridimensional del Estado. El Estado son tres cosas. En primer lugar, una estructura de poder. Hay
un factor mando que se contrapone con un factor obediencia, porque eso es importante tenerlo en claro. Más allá de sus expresiones jurídicas, más allá de sus expresiones discursivas, el poder existe en sus efectos. Si el mandato no obtiene la obediencia, no hay poder, no hay relación de poder. Y esto lo estamos viendo en la política cotidiana. Desde el Estado se emiten directivas, mandatos, que se cumplen algunos y otros no. Lo vemos con el caso de la pandemia. El Estado ordena, el poder ordena el aislamiento y la gente hace más fiesta que nunca y se amontona. Y la reacción es, no hay control. Bueno, no hay control, es decir, no se hace efectivo el mandato. Por lo tanto, no hay relación de poder. Y esto tiene connotaciones también en materia de política internacional. El tema de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es el poder del Estado respecto de todo lo que pasa en su territorio. Pero es una hipótesis. La soberanía, más allá de un emblema, de un lema, de una bandera que uno agita con fervor, es una hipótesis. Es una hipótesis que debe verificarse permanentemente en todos los casos en que pretende ser ejercida. Y el Estado es, aparte de ser una estructura de poder, es un sistema de gestión que se expresa en un conjunto de aparatos, de procedimientos, de procesos, de funciones y de funcionarios. Y al mismo tiempo el Estado es una fuente de identidad. Lo vamos a ver en su momento. El Estado nombra. Te nombra ciudadano, te nombra argentino, te nombra extranjero, te nombra pobre, te nombra cabeza negra, cabecita negra, te nombra subversivo o te nombra liberador nacional. Y en la medida en que nombra, constituye. Nombrar es constituir. El que nombra constituye al nombrado. Por eso en algunas comunidades indígenas de Centroamérica, no sé si en otras partes de América Latina también, pero uno no nombra a los muertos. Porque si nombra al muerto, el muerto se le aparece. Entonces, yo no nombro es decir, no nombro al papá de un amigo. No nombro a José Fernández. Nombro al que murió. Nombro al papá de Alberto Fernández, que es mi amigo. Y ya sabemos de quién estamos hablando. Por eso, en el Antiguo Testamento, lo primero que le dice Jehová a Moisés es: no usarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, no me nombres al cuente, porque si me nombrás, me traes. Uno dice, oh Dios, oh Yahvé, ¿qué pasa? ¿Quién me llamó? Vamos. Ese es el poder de nombrar. Y el que nombra, instituye. Quizá por eso, en el año 55, después del golpe militar, una de las primeras medidas que se tomó fue el decreto 4161. No se podía nombrar determinadas palabras, ni cantar determinadas canciones partidarias. Porque nombrar eso era seguir teniéndolo presente. Yo recuerdo una anécdota. Yo tenía 9 años cuando murió Perón y estaba en mi pueblo, en Realicó, en La Pampa. Y entonces, como parte de
Y lo recuerdo que fue como, bueno, un sacudón, ¿no? La sociedad o el pueblo se sobrecogió. Y después mandaban a los chicos de la escuela con su guardapolvo blanco a hacer guardia simbólica a un féretro que estaba en la unidad básica del pueblo. Y yo recuerdo que me tocó hacerla, en aquella época estaba la escuela de varones y la escuela de niñas. Y me tocó hacer la guardia de honor con una compañerita, vecina de la cuadra, 1 o 2 años mayor que yo, que a mí me gustaba mucho. Entonces llega no sé, la responsable, la jefa de la unidad básica, era una unidad básica femenina, y le pregunta a mi amiguita, a mi enamorada, digamos, negrita, ¿vos sabés quién está aquí? Sí, aquí estamos, está el cuerpo de Evita Perón. Ajá. ¿Y vos sabés quién fue Evita Perón? La abogada de los pobres. De los pobres no, de los humildes. Es decir, la negrita y la compañera de la unidad básica estaban hablando de la misma persona y de los mismos sujetos. Y como cuando después en la década del 60, del 70, discutíamos en las universidades si las empresas eran multinacionales, internacionales o transnacionales. Y argumentábamos en favor de uno y otro nombre, y realmente no nos dábamos cuenta que estamos hablando de las mismas cosas, los monopolios internacionales. Bueno, pero entonces el Estado define, nombra y al nombrar constituye. Uno tiene la imagen, de todas maneras, tradicional, o el grupo de la gente, tiene la imagen, el grueso de la gente, tiene la imagen de que cuando hablamos del poder hablamos de un señor o una señora, ya cada vez más también se admite una señora, que da gritos, ordena, pide cosas, exige cosas, y en realidad las cosas no son así, no son tan así, o no son totalmente así. A partir de las revoluciones burguesas de fines del 18 y el desarrollo de los procesos de participación democrática, primero restringida, posteriormente ampliada, de participación de sistemas políticos democráticos representativos o de participación directa, el poder se ejerce desde posiciones institucionales, en principio. A ver, Arturo Illia emitía decretos, promulgaba leyes, no porque fuera un tipo autoritario, sino que lo que él firmaba era obligatorio por el lugar desde donde estaba ubicado Arturo Illia. Y Arturo Illia estaba en ese lugar porque había sido puesto por ese enjambre de pequeños hombrecitos que estaba ahí en el monigote de Tomás Hobbes. Y lo mismo podemos decir de Alberto Fernández, Juan Domingo Perón, de la Sota, de Carlos Menem, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el poder aparece institucionalizado, lo cual no descarta que la eficacia y el acierto o desacierto con que ese poder se ejerce desde determinadas posiciones institucionales no esté influido por la habilidad, la destreza política, la sabiduría, el sentido de oportunidad, del tiempo, de conveniencia, o por las propias ideas que quien está en esa posición despliega. Porque por más que las instituciones acoten los delirios y los despliegues del poder más allá de sus fronteras formales, los estilos de quien ejerce ese poder inciden en la eficacia de los mandatos.
Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Perón. Perón, en el golpe por cierto, hoy se cumple un aniversario del golpe del 4 de junio. Uno dice, ¿qué le dieron a Perón? A Perón le dieron la secretaría, o en esa época era subsecretaría del trabajo, que era un organismo burocrático que estaba escondido ahí en un rinconcito, en un raviolito de unos viejos organigramas. Y uno dice, a la pucha, a los 48 años, siendo coronel, lo que le dan a Perón, lo que le tiran a Perón, es la secretaría o subsecretaría del trabajo. Miren, nadie se acuerda de los burócratas que desempeñaron esa posición antes que Perón. Pero de que Perón empezó su carrera política desde la subsecretaría o secretaría del trabajo, lo sabemos todos. Es decir, su forma de ejercer el poder. Y lo mismo uno puede decir de otros muchos funcionarios, donde la función, el lugar institucional que ocupan, fue decisivo, tan decisivo como su estilo, su forma, sus convicciones, sus ideas para ejercer ese poder y su capacidad para no solo obligar, sino inducir y persuadir a que el resto de nosotros hagamos las cosas como a él o a ella o a ellos formalmente, como esas instituciones pretenden. Este pliego institucional, entonces, en que se expresa el poder del Estado, se expresa en las constituciones. La constitución es la expresión escrita formal de la estructura institucional de poder de una sociedad. Lo que la Constitución tiene es la enunciación de los grandes fines a los que se dirige el desenvolvimiento de la sociedad, así constituida, y la explicitación de su régimen político. La siguiente, por favor. ¿Qué es el régimen político? Es un ordenamiento, ahí lo dice, que define las instancias, grados y escalas en que se produce y estructura el ejercicio del gobierno. Establece los niveles de decisión, de organización y de operación estatal. Define las funciones y los principios organizacionales que guían la acción gubernamental. Es decir, es lo que figura en lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. El régimen político no existe solo en esas estructuras formales. Se orienta hacia la realización de determinados objetivos, que son los que figuran en los preámbulos de las constituciones y en la primera parte de nuestra Constitución, que es lo que normalmente los juristas llaman la parte dogmática. Entonces, así es como se organiza el poder en las sociedades modernas. Y uno puede decir, ¿solamente en las democráticas? Bueno, en las democráticas aspira a tener vigencia. Pero el modo en que se desempeñan esas instituciones puede desplazar su vigencia desde las grandes ambiciones, perspectivas democráticas, a distintas variantes de ejercicio autoritario del poder. Y ambos estilos pueden articularse en determinadas situaciones críticas, caso de guerra, caso de desastres naturales, de invasiones, pandemias. Hay como una especie de situaciones en las que es necesario acotar los márgenes de pluralismo en materia de opinión, en necesidades de urgencia,
puede haber un desplazamiento formalmente, un desplazamiento hacia lo que formalmente podemos considerar modalidades de autoritarismo. Esto no es bueno, no es malo, esto es así. Esto es así. No por azar pensemos que en materia de atención de catástrofes, de defensa, lo que en una época se llamaba defensa civil, ¿cuál es uno de los actores y de las herramientas permanentes en materia de defensa civil? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Todavía no me apures, Taraguarelli, no me apures. Todavía no. Volvamos donde estábamos. Ahí estamos. Siempre aparecen las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si un volcán entra en erupción, la gente le cuesta mudarse a un lugar más seguro, no quiere dejar sola su casita. Y entonces hay que sacarlo con el camino del ejército. Lo mismo en las inundaciones. Y si no está el ejército, están los bomberos, que es una rama de la policía. El tema es, por lo tanto, abierto a la valoración. Es lo que en los expedientes administrativos se llama oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, dentro del marco institucional existen posibilidades que no son contempladas en toda su variabilidad por parte de los marcos normativos. Por eso, en teoría política, se habla de una cosa que se llama la prudencia política. Ser políticamente prudente no significa ser miedoso. Significa, la prudencia es sabiduría, así como se habla de la jurisprudencia, la sabiduría de los juristas. Después vamos a ver si eso existe o no, pero no importa. Es decir, entonces existe la prudencia política. Es decir, el político prudente es el que evalúa todas las posibilidades, todas las opciones abiertas para responder a una situación. El problema es que como la sociedad es plural, y como decíamos al principio, frente al poder existen los contrapoderes, todo el mundo tiene sus propias ideas. Y entonces la efectividad del poder se advierte cuando la decisión que en definitiva se toma pone fin a las discusiones respecto a qué tipo de decisión hay que tomar. Entonces, uno puede decir, el régimen democrático se caracteriza por la discusión, la deliberación de la multiplicidad de caminos que podemos seguir frente a un determinado desafío. Pero llega un momento que la decisión hay que tomarla. Como dice la vieja canción de la época de la Revolución Cubana, llegó el comandante y mandó parar. Y no podemos seguir discutiendo hasta siempre. Estamos discutiendo si hay que vacunarse o no vacunarse, y entre tanto sigue aumentando el número de víctimas. No, esa discusión ya se acabó. Hay que vacunarse. Ahora, si usted no quiere vacunarse, está bien, pero no cuestione a aquellos que sí nos vacunamos. Bueno, entonces esto es lo que está envuelto en esta, y que diferencia al análisis político, inclusive el análisis político institucional, de la aritmética. Porque, como dice la broma, en política 2 más 2 es lo que usted ordene en mi general. Bueno, es decir, entre A y B hay múltiples opciones. ¿Por qué? Porque
la realidad nunca es general y abstracta. La realidad efectiva de las cosas, como decía Maquiavelo, siempre es particular y concreta. La crisis del 2001 no fue igual a la crisis del 2008. Y la crisis generada o agravada por la pandemia no se parece a la de 2001. No solo es peor, eso lo va una discusión infinita, es peor, es igual, es mejor, no, es distinta, y la respuesta desde el poder y desde el conjunto de la sociedad a esta crisis no puede ser la que se dio en el año 2008 a la crisis de las hipotecas tóxicas, ni en el año 2001 o a la crisis que tiró abajo el régimen de la convertibilidad. ¿Mm? Bueno, entonces, ahora sí, pasemos. Dicho esto, es decir, hay básicamente tres tipos de poder. Está el poder económico, que es el que se ejerce a partir de la desigual dotación de recursos que en su esencia son necesarios para la sobrevivencia del ser humano. Es el poder, por ejemplo, que ejerce los terratenientes respecto del control monopólico o oligopólico de las tierras aptas para el cultivo, y que obliga al campesino arrendatario, al chacarero, a pagar un canon por el uso de la tierra. Es el poder que ejercen, por ejemplo, las grandes empresas inmobiliarias, que encarecen el precio de la tierra y obligan a las familias de menores recursos a instalarse en zonas insalubres, en litorales debajo de la cota de los ríos, etc. Es el poder del capital, digamos, respecto de la fuerza de trabajo en una sociedad capitalista. Y la nuestra es una sociedad capitalista y prácticamente no existe otro tipo de sociedades en el mundo que no sean capitalistas. Es el poder económico. Está el poder ideológico, cuya versión más difundida o más conocida es el poder de las religiones. Pero también es el poder de los que escribimos libros, que tratamos de que la gente se convenza de que el libro bueno es el de uno, no el de otro. Es el poder de las ideas. Digo, es el de las grandes religiones, es el poder de algunas teorías, y en general va de la mano del poder económico. Es decir, las grandes usinas de poder ideológico son también grandes empresas de negocios. Por eso siempre es más fácil difundir ideas atractivas al poder económico que las ideas que les son molestas. Tanto uno como otro generan formas de organización, formas de institucionalización, formas de operar sobre lo que generalmente llamamos el sentido común de la gente. Ahora, el poder económico tiene límites. ¿Por qué? Porque no solo por las variaciones del mercado, sino porque no va más allá de los ámbitos en los cuales, no va más allá de ámbitos definidos en materia territorial. Digamos, el ejemplo que siempre se dio en Argentina de la forestal,
que tenía su propia moneda, era como un estado en chiquito, ¿no? Tenía su propia moneda, su propio régimen laboral, etcétera. Solamente tenía vigencia para los que trabajaban ahí dentro, pero los que estaban afuera no. Y no se ejercía sino sobre aquellos aspectos de la vida de los trabajadores, trabajadoras, que eran relevantes para la empresa. ¿Qué nombre le querían poner a los hijos? Cuestión de ellos. Se casaban, no se casaban, se ponían en pareja, ¿no? Y si el tipo se iba de la empresa, se iba afuera. Ya el poder económico de la empresa no le servía. Lo mismo el poder ideológico. El poder ideológico, en el caso de las religiones, se ejerce sobre aquellos que creen o practican esas religiones. Inclusive, ya ni tanto como estamos viendo el fracaso de la Iglesia de Roma en convencer a sus jóvenes feligreses de las virtudes de la abstinencia sexual. Es decir, tanto el poder económico como el poder político, ideológico, para ir más allá de esos límites, requieren el auxilio del poder político. Y lo que caracteriza, lo típico, lo sustancial del poder político es el despliegue de la coacción. Convierte opiniones sectoriales, intereses particulares en obligaciones universales. No me importa que la gente, que determinado grupo social esté a favor esté en contra del matrimonio igualitario. ¿Sabe qué? El matrimonio igualitario es de reconocimiento obligatorio por todo el mundo en esta sociedad. ¿Por qué? Porque lo dice el poder político, y el juez que no quiere legalizar una relación de pareja igualitaria o entre personas del mismo género, arriesga su puesto. No me importa si usted cree o no cree en la moral cristiana, o en la moral judía, o en la moral islamita. La ley dice, es decir, el poder político dice, todos los individuos son iguales ante la ley. Entonces, y eso no importa que usted sea creyente o no creyente. Es decir, lo que caracteriza al poder político es la facultad legítima, es decir, reconocida por el conjunto de la sociedad, para desplegar la coacción y obligar a cumplir con los mandatos. Por supuesto, en los márgenes y en el ámbito de la formulación institucional de ese régimen político. Y yo pongo siempre como ejemplo de la funcionalidad del poder político al despliegue del poder ideológico, la llegada del cristianismo a América durante la conquista del Imperio Azteca. El poder de convicción de la cruz se vio ciertamente ampliado y fortalecido por tener a su servicio el poder de la espada. ¿Cuáles son los modos de ejercicio del poder? Pasemos, por favor. Modos. El poder existe en sus efectos y en su ejercicio efectivo. Pero esos modos son múltiples y algunos los hemos mencionado en algunos ejemplos anteriores. En primer lugar, el poder puede ejercerse de manera directa o indirecta. Ejercicio directo del poder no puede circular después de las 9 de la noche o después de las 8 de la noche. Es decir, el poder que se ejerce sobre las personas.
prohibido fumar, es obligatorio, si vas al cine, usar saco y corbata. Cuando yo estudiaba en la Universidad de La Plata en los años 60, no podías ir al cine si no tenías saco y corbata. Bueno, es decir, el poder directo se ejerce respecto de personas. Y el poder indirecto es el que se dirige no tanto a las conductas de las personas, sino a las condiciones en que se desenvuelve la existencia de las personas. Por ejemplo, el trazado de las líneas de transporte público define de una manera indirecta el valor de las propiedades que se encuentran cerca o lejos de por donde pasa el transporte público. La construcción de una autopista, el trazado de la autopista, incide en el valor de los terrenos aledaños. Si nosotros queremos forzar a que los niños no vayan a la escuela, por razones sanitarias o porque es peligroso que los hijos de los pobres sean instruidos, definimos condiciones de acceso a... Es decir, no construimos escuelas, o las construimos en determinados barrios. Es decir, no estamos operando sobre la conducta efectiva de la gente, sino sobre la situación en que se ejerce esa conducta. El poder también se ejerce a través de, no siempre solo a través de decisiones, también se ejerce en lo que algunos autores llamaron las no decisiones. Esto que está en el viejo emblema del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, ese faire, ese pasé. Es decir, uno deja de tomar unas decisiones, pero en una situación contenciosa, es decir, de conflicto entre intereses opuestos o diferentes, no decidirse significa en la práctica decidirse a favor de algunos. Por ejemplo, en todas las autopistas de Argentina y en general de otros países también, hay un límite a la velocidad máxima. 110, 120 kilómetros, en algunos países un poco menos. Al mismo tiempo, y esa es una norma casi ya convencional en la legislación de tránsito. Ahora, al mismo tiempo hay una tolerancia absoluta, se reconoce la legitimidad de la fabricación de motores para autos que permiten desarrollar hasta 160, 170, 200 kilómetros por hora. Entonces, ¿en quién se carga la responsabilidad? En el que maneja el auto a más de 110 kilómetros por hora. Es decir, ahí se toma una decisión y al mismo tiempo una no decisión. Se no decide limitar la producción de determinados motores de autos que permiten desarrollar mayor velocidad que la legalmente permitida. Uno puede decir, bueno, ¿qué querés? Una cosa es el poder de la General Motors, de la Volkswagen y de tantos otros gigantes de la industria automotriz, y otra cosa es el poder de Juan Fernández, que se compró un auto nuevo y se compró un Rolls Royce o se compró un Mercedes-Benz o un Jaguar y quiere desarrollar toda la potencialidad. Entonces, pague la multa. La pregunta es, ¿cómo incide esto en el nivel de siniestralidad que tiene la ruta nuestra? Este ejemplo que yo doy siempre respecto de el contraste entre la legislación industrial de producción de motores automotrices y la legislación vial, es también un ejemplo de lo que
se llama normalmente los sesgos estructurales del poder. Es decir, el propio funcionamiento de la sociedad define situaciones en las cuales, sin necesidad de un mandato específico, el poder se despliega. Es el caso, por ejemplo, que daba al principio, el trazado de las líneas de transporte público para definir los mecanismos de segregación espacial dentro de las grandes concentraciones urbanas. Esto lo descubrieron los franceses después de las revoluciones del año 48, de 1848, con la famosa renovación urbana de París, impulsada en tiempos del emperador Napoleón, sí, Napoleón III, por el alcalde, bueno, donde París, que todavía era una típica ciudad feudal, echaron abajo tremendos barrios enteros, reubicaron a la población, trazaron grandes avenidas, con una finalidad, por un lado, de estrategia de defensa y por otro lado, de valorización de la propiedad. ¿Por qué? Porque esas callejuelas sinuosas, estrechas del París de fines del 18, de principios del 19, habían permitido desarrollarse con relativo éxito durante un par de meses a la revolución de 1848. Ahora, con esas grandes avenidas, ahí se desplegaban los ejércitos, las fuerzas represivas, y era muy difícil hacer guerra de guerrilla urbana en ese tipo de diseño. El barón Haussmann fue el ideólogo de todo esto. Entonces, no se actuó directamente sobre las personas, se actuó, sí, sobre las condiciones en que las personas expresaban, en este caso, su protesta política, su protesta social, y también se actuó sobre las perspectivas de consolidación del sistema político de entonces. A esto yo llamo sesgos estructurales o sesgos de poder. Cuando en algunos sistemas judiciales se establece que el perito lo paga el que lo pide, hay un sesgo de poder. Porque muchas veces, en casos de violación a los derechos humanos, en caso de violencia física, quien pide el peritaje no tiene recursos para pagarlo. Pero la decisión de que el peritaje lo pague el que lo pide implica un sesgo estructural de poder. Está el modo hegemónico de ejercicio del poder, que es lo que desarrolló un político italiano de los años 20 y 30 del siglo pasado, refiriéndose a la conducción, la llamaba la conducción cultural de la sociedad. Y destacaba Gramsci el papel de los medios de comunicación, de la literatura llamada popular. Yo no sé si hay alguien aquí que sea más viejo que yo, pero si hay alguien más viejo que yo y tiene algún abuelo, tío abuelo o pariente italiano, recordará una cosa que se llamaba la Domenica del Corriere. La Domenica del Corriere era un semanario italiano, porque se difundía mucho en la comunidad de inmigrantes italianos de aquí de Argentina. Mi abuelo materno era uno de ellos. Y la Domenica del Corriere publicaba folletines, tragedias, dramas, con imágenes muy impactantes, imágenes gráficas muy impactantes, que
generaban un modo de ver las cosas, iban formando una cultura, mucho más que la literatura, digamos, culta, la literatura popular. Entonces, eso genera un modo de ver las cosas que en definitiva tiene un origen social. Marx y Engels decían en un lado que las ideas dominantes en una sociedad son siempre las ideas de la clase dominante. No siempre es así, no siempre es así, sino uno se pregunta cómo es posible que la gente empiece a cuestionar esas ideas. Ese juego de poderes y contrapoderes influye para que, aunque uno haya sido entrenada en las ideas de la clase dominante, en algún momento la evidencia lo lleva a decir, pero esto no es así, ¿no? Que es lo que pasa con muchas de las víctimas del consenso de Washington. Es decir, el argumento es, bueno, viejo, usted es pobre porque tomó las decisiones equivocadas. Si en vez de optar por ser un vendedor de diarios o por ser un almacenero, usted hubiera optado por ser banquero, no tendría los problemas que tiene hoy por hoy. Hasta que en determinado momento, el vendedor de diarios o el verdulero dice, no, pero yo hice todo lo que ustedes me dijeron. Yo fui austero, yo no me emborrachaba, yo no dilapidaba mis recursos, y sigo siendo pobre. Es más, mi negocito está a borde de cerrar. En otro nivel. Es lo que está diciendo ahora ¿cómo se llama? IMSA, esta empresa productora y exportadora de tecnología sofisticada pesada, que fue exportadora distinguidísima en la economía argentina, que fue llevada a la quiebra por malas decisiones, pero no de ellos, de otros. Bueno, pero entonces, uno de los secretos del poder consiste en entrenar a la gente, a las personas, a pensar de determinada manera, a ver el mundo de determinada manera, y más en particular, a verse a sí mismos como el poder quiere que se vean. Esta idea de que yo soy bruto, esto no es para mí, esto es para los otros, dejemos, el patrón sabe, el diputado sabe cómo hacer las cosas. No, el Estado, el poder en sus diversos modos, político, ideológico, económico, el poder se organiza ¿por quién? Por esa muchedumbre de hombrecitos que dibujaba Thomas Hobbes en el Leviatán. Y el poder se administra también administrando los tiempos, los ritmos, las secuencias y los momentos de las conductas sociales. Los tiempos de la renovación de los representantes electorales. Cada 2 años tenemos elecciones. Cada 4 años tenemos entonces la gran elección. Entonces, realmente el ejercicio del poder político, institucional, democrático, representativo, tiene un calendario bianual. El ritmo en que se ejecutan las acciones. Toda la discusión sobre si el ajuste tiene que ser a través de terapia de shock o de gradualismo. La terapia de shock tiene una ventaja. En su brutalidad, en su celeridad, impide a la gente acostumbrarse a las nuevas situaciones. Entonces, hay una imagen que circulaba durante el desarrollo del capitalismo agrario en Inglaterra en los siglos XV y XVI, que era el mundo puesto patas para arriba. Esa es la imagen que tenían los agricultores de aquella época,
con la eliminación de las tierras comunales y la aparición de los cercados. El mundo puesto pata para arriba, no se entiende nada. Bueno, eso fue el sentimiento que muchos sectores populares de Argentina experimentaron durante la ejecución de las reformas del neoliberalismo en el siglo en la década del 90 del siglo pasado. Es decir, te sacudieron el piso, como dijo uno, te rompieron el piano en el cual vos estabas acostumbrado a tocar el tango. Por eso, las instituciones son formatos de poder, porque una misma institución no está abierta a la participación de todos y de todas. Y la administración de los tiempos es fundamental para el logro de los efectos del poder. No por casualidad, los grandes calendarios que son el instrumento para medir el tiempo, hayan sido producto de emperadores o de líderes carismáticos. Los papas, el calendario juliano, después cuando en la Reforma el calendario gregoriano, es decir, el Papa Julio, después el Papa Gregorio, Napoleón, es decir, después la Revolución Francesa cambió el calendario y cambió los nombres de los meses. Y Napoleón, interesado en mantener buenas relaciones con el papado, volvió al sistema del calendario gregoriano. Y parte importante de las luchas sociales entre capital y trabajo pasa por los ritmos y las secuencias de la jornada de trabajo. Y finalmente, el poder de nombrar la filmina, por favor, al cual ya me referí, pero aquí es para que uno vea cómo la literatura puede ser más explícita a veces que muchas teorías académicas. Esto está tomado de un libro que posiblemente cuando éramos chicos muchos leímos o nos leyeron, que es Alicia a través del espejo. Y el famoso diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty, este personaje que era un huevito sentado sobre un tapial, ¿no? Entonces, le dice Humpty Dumpty, cuando yo uso una palabra, esa palabra quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le dice, no, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, dijo Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. El que manda, el gobierno, el Estado, el dictador, el presidente democrático, el parlamento, define el nombre y el sentido de las cosas. Esto que estamos diciendo se refiere en general a todas las variantes del poder, a sus tres grandes variantes, y se hace particularmente explícita en el poder político. ¿Qué es la política? Pasemos, por favor. Hay muchas aproximaciones a la política. Para mucha gente la política es el modo en que se hacen las cosas. La política a veces es sinónimo de especulación, ¿no? Fulano es muy político, es decir, no da puntadas sin hilo. Pero bueno, la política, bueno, a veces muchos colegas académicos consideran que hacen política escribiendo libros es decir, o dando clases, que son todas actividades muy nobles que yo mismo practico. Todo, desde una perspectiva realista, todo tiene alguna relación con la política, pero no todo lo que se hace es política.
Entonces, ¿qué es la política? La política es una actividad práctica, que aparece cada vez que la resolución del conflicto sobre asuntos considerados públicos o que de algún modo tienen relación con el conjunto social o sectores del mismo, requiere la intervención del poder. Es decir, la política no está presente en cuanta diferencia de opinión o de conducta exista en la sociedad, que son muchas, son muchas. Se hace presente toda vez que esa diferencia solo puede transarse por intervención del poder. Llegó el poder y mandó para adaptar aquel son cubano. Pensemos, por ejemplo, la edad de imputabilidad penal para los seres humanos. ¿A partir de los 14 o a partir de los 16? ¿O a partir de los 18? ¿O a partir de los 12? Y en general, detrás de cada posición estoy hablando mucho, ¿verdad? Están distintas concepciones de lo que es la infancia, de lo que es la juventud. Muchas veces cuando nos hablan de una persona de 16, 18 años, decimos los chicos. Un chico, no, pará un poquito. A los 16 años ya sos un adulto. Ahora, también depende de cuál es el ámbito educativo, social, socioeconómico, en el cual ese individuo se ha desarrollado. Porque uno puede decir, bueno, ahí, entonces, pero en definitiva, esa discusión no se transa de manera científica. Se transa de manera, con perdón de los racionalistas, se transa de manera política por una intervención del poder. Y esto nos lleva entonces, voy a acelerar un poquito, al tema de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, que es en lo que trabajamos casi todos y todas nosotros y nosotras, las políticas públicas, son políticas públicas, ahí estamos. Son el conjunto de acciones del gobierno que se ejecutan para alcanzar los fines a los que se orienta el ejercicio del poder político. Entonces, es el modo en que el Estado se articula con la sociedad. Y el modo en que el Estado, el poder político organizado en Estado, organiza, define el modo como va a desenvolverse la actividad social, desde la perspectiva de determinados fines y objetivos. Hasta hace 15 o 20 años, nadie en Argentina ninguno hablábamos de políticas públicas. Eran las políticas. Políticas públicas aparece como un subproducto de la exposición académica argentina a los Estados Unidos y el mundo anglosajón. Ahora, política pública. Antes hablábamos política educativa, ahora se habla de la política pública educativa. Política de salud, las políticas públicas de salud. Ahora, ¿qué es lo que agrega el adjetivo pública? ¿Qué es lo público de las políticas? Pasamos. Lo político de las políticas públicas consiste en la aplicación de poder en áreas específicas y al tratamiento gubernamental de cuestiones o situaciones consideradas problemáticas. Como señalé recién, es el ámbito de articulación entre el Estado y la sociedad. Es decir, no es el poder en general, no es la capacidad, la eficacia en ordenar y obtener obediencia, sino que son específicamente orientadas a resolver problemas en áreas temáticas particulares, en función de la orientación político-ideológica del gobierno que las impulsa.
Entonces, la resolución de problemas, de áreas consideradas problemáticas. ¿Por qué, por favor, la siguiente? ¿Por qué yo digo áreas consideradas problemáticas y no problemas? Porque un problema no existe. Lo que existe es la construcción del problema a partir de la percepción social, política, ideológica, religiosa, etcétera, de quien enfoca la realidad. Y aquí yo traigo aquí una definición de un académico mexicano. Dice, una situación no adquiere el rango de problema público a menos que actores sociales concretos atribuyan características negativas a dicha situación por medio de discursos que la vinculen con valores sociales no atendidos. Cuando la pobreza, en realidad es el empobrecimiento más que la pobreza, cuando el empobrecimiento se convierte en un problema social, político, cultural. Bueno, cuando el número de empobrecidos crece tanto que amenaza la posibilidad de regular políticamente la conflictividad. O bien cuando se considera que es una situación de injusticia porque los empobrecidos no están recibiendo lo que su condición de seres humanos portadores de derechos requeriría. O cuando, precisamente por ser tan numerosa esta categoría social, se convierte en la posibilidad de disputar el ejercicio del poder político por parte de los, digamos, no pobres. Es decir, entonces y para otros sectores sociales dicen, no, pobre hubo siempre, hay que tirarle alguna cuestión, alguna transferencia de ingresos, etcétera, y para dejarlos tranquilos. Entonces, el problema no existe en sí mismo, no es una categoría ontológica. El problema depende de la posición social, los objetivos políticos e ideológicos, etcétera, de quienes se encuentran en posiciones de poder, vinculado a la generación de condiciones consideradas negativas. Y esas condiciones y esos efectos considerados negativos pueden ser múltiples. Una vez más, depende de la posición social, política, ideológica de quien está en condiciones de tomar decisiones al respecto. Esto tiene que ver entonces, pasemos. Esto tiene que ver entonces con las capacidades efectivas de acción pública. Y esto tiene que ver, por un lado, con la articulación entre técnica y política. Cuando una cuestión es técnica y cuando es política, de nuevo, es una cuestión de mérito, conveniencia y oportunidad. Toda cuestión que es objeto de una decisión política tiene en general una decisión técnica. Y se habla inclusive de que existe una técnica política. Pero la diferenciación entre lo técnico y lo político no es clara. Yo recuerdo siempre el gracejo, la expresión de un veterano diputado del PRI mexicano, que decía, política es lo que hace uno de donde uno está para abajo, de donde uno está para arriba, política hace que está arriba. En realidad la cosa es un poco más compleja, pero va por ahí también. Es decir, toda decisión política en ciertos aspectos requiere el despliegue de habilidades técnicas. Pero cuando la recomendación técnica adquiere, es decir, la recomendación basada en saberes científicos, académicos, de disciplinas, etcétera, adquiere la condición de decisión de poder, se convierte automáticamente en una decisión de política.
Esto tiene que ver, entonces, esta adecuación es decir, esta fundamentación de lo político en saberes técnicos, implica la necesidad o la conveniencia, según se mire, de adecuar los objetivos hacia los que se orienta la acción pública con los recursos de que se dispone y los tiempos que juegan a favor, o no. Una tendencia que se da generalmente en reacción a los efectos nocivos que tiene esta idea del Estado ausente, relacionado generalmente con los esquemas de tipo neoliberal, es que hay que ampliar los objetivos y las metas del Estado. Pero más Estado o más objetivos a veces ponen en tensión la disponibilidad de recursos y los tiempos, ¿no? A nosotros la pandemia nos tomó de sorpresa y sobre la marcha hubo que tomar decisiones para enfrentarla, forzando muchas veces los recursos disponibles. Dejemos de lado, no quiero entrar en este momento de si esa inadecuación de los recursos se debería a la forma de manejo de los recursos de salud en el periodo de gobierno previo o no. Pero nos tomó de sorpresa, nos enfrentamos a la urgencia, factor tiempo, de alcanzar objetivos, frenar el contagio, ampliar la oferta de terapias intensivas, con recursos totalmente insuficientes. Entonces, las decisiones que se tomaron estaban sin duda apoyadas en razonamientos técnicos, pero las decisiones fueron políticas, no fueron los epidemiólogos los que tomaban las decisiones. Y esa es la ventaja que tienen los asesores. Los asesores, si la cosa va mal, nunca van a ir a Comodoro Pi. Los que toman las decisiones, sí, porque los asesores no firman los expedientes. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por eso muchas veces la gente se siente más cómoda funcionando como asesor y no como ejecutor de acciones concretas. Nosotros decíamos en aquel triangulito, en aquella pirámide, que un aspecto del Estado eran los sistemas de gestión y las configuraciones de poder. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo el ejercicio del poder a través del diseño de los organigramas. El organigrama, más allá de su aspecto administrativo, burocrático, es una herramienta de poder, porque depende del lugar donde usted quede ubicado, donde su regolito quede ubicado, es el margen y la eficacia de acción que tiene lo que usted haga. ¿Mm? No es lo mismo ser un director simple que un director general, o un gerente general que un gerente de sección. No es lo mismo ser un subsecretario que un secretario, no digamos ya ministro, no digamos ya presidente. Es decir, el organigrama explicita aquello que decíamos del régimen político, de los cursos, los niveles y la jerarquía de las acciones. Y eso nosotros lo vimos, y eso generalmente expresa algo más que una cuestión administrativa. Expresa relaciones de poder. El más reciente ejemplo que yo encontré para esto es el decreto 13 del año 2015 del recientemente inaugurado entonces gobierno del presidente Macri. Ese decreto eliminó el Ministerio de Industria, lo redujo a una secretaría del Ministerio de... A ver, déjeme, para no andar macaneando. Es decir, eliminó el Ministerio de Industria
y mandó a la política industrial a los ministerios de agroindustria y de la producción. ¿Y eso qué significa? Bueno, si una actividad no tiene un ministerio propio y otra actividad sí, eso quiere decir que la primera tiene menos relevancia institucional, menos recursos, menos poder que la segunda. Entonces, al mismo tiempo que degradamos al Ministerio de Industria, convertimos en ministerio a transporte o energía, más allá de la asignación de la cabeza de los ministerios a representantes de los sectores que esos ministerios se presume que van a regular. Todos recordamos el caso del ingeniero, qué sé yo, el señor Arambure, o del Ministerio de Transporte a cargo del principal concesionario de automóviles de la Argentina. O bien cuando por razones de la crisis del 18 se degradan los ministerios de Educación, de Salud Pública, etcétera, al rango de secretaría. Eso, más allá de que sea la respuesta a una necesidad, no me meto en eso, expresa que hay una degradación de poder, de recursos, de proyección de las áreas respectivas y por lo tanto de los sectores sociales y políticos que se expresan a través de esas áreas. Entonces, todo esto incide en la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad. Y esto aparece sistematizado en un viejo esquema, pase por favor, un viejo esquema del sistema político administrativo que había diseñado hace más de 50 años un politólogo norteamericano, David Easton, que era muy influyente en la época en que yo estudié estas cosas. Esto sistematizaba la relación Estado-sociedad. Para él el Estado básicamente era esto, era una unidad administrativa, procesando los insumos, las demandas que venían de la sociedad, del medio ambiente, llamaba él, ¿no? La sociedad, de la sociedad, se procesaban y se generaban productos, outputs, es decir, leyes, decretos, acciones, discursos, mensajes. Esos productos incidían sobre el medio ambiente a través de este efecto de retroalimentación, que a su vez entonces incidían en la formación de demandas, etc. Es decir, uno dice, bueno, mira, tenemos las transferencias condicionadas de ingreso que responden a las demandas de salir de la indigencia por parte de grandes de organizaciones sociales. Demandan salir. Entonces, definimos aquí la jefes y jefas de hogar, definimos aquí la asignación de ciudad por hijo, generamos el output y eso produce un efecto en la sociedad. Un efecto fue, por ejemplo, no previsto, fue que en determinado momento las familias perceptoras de la UH volvieron a mandar a sus hijos a la escuela. Lo sacaron de vender diarios en la esquina o de ilustrar zapatos y hubo un crecimiento inicial de la demanda de bancos y de aulas que excedía la dotación de recursos en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Era un efecto no esperado. O bien, después de haberse logrado ese primer producto de la UH, está la situación de las madres embarazadas, la AUE. Y bueno, es decir, hay un efecto de creciente influencia en los productos que genera la administración pública o el sistema político o el Estado para modificar la configuración de la sociedad y generar
nuevas demandas que vuelven a entrar. Lo de Easton era una cosa bastante, era un poco mecánico, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, pero a mí me sigue sirviendo esto para ubicar las cosas. Uno puede tomar un proceso cualquiera de acción social, de acción colectiva, de ver las demandas, ver cómo se procesa aquí dentro esta situación, quiénes toman las decisiones. Esto que decíamos recién del organigrama, esto puede dar lugar a que la toma de decisiones se convierta en un factor muy conflictivo respecto de quién, cómo y en qué nivel se toman las decisiones. Ustedes recordarán toda la discusión que se dio hace, no sé, hace menos de 10 años en el Ministerio de Agricultura respecto de dónde ubicar la Secretaría de Agricultura Familiar. Si iba a ser secretaría, si iba a ser subsecretaría. Eh, y tuvimos varios meses con esa discusión, donde además el tema del nivel y de la dotación de recursos de la o Secretaría de Agricultura Familiar eh, estaba también salpicado por el nombre de los eh, candidatos a ocupar la posición en uno u otro nivel. Eh, del mismo modo que el propio nombre de la agricultura familiar como agricultura familiar y no agricultura campesina o pequeña agricultura, se dio también lugar a discusiones muy intensas. Es decir, todo esto que nosotros hemos estado planteando a las carreras en esta presentación, se procesa aquí dentro, pero aquí las fronteras tendrían que ser porosas o en puntos o en guiones, no cerradas. Es decir, ¿por qué? Porque esto no está al margen de la sociedad en el sentido. No, la sociedad se mete aquí dentro. Y si no, que lo diga las grandes empresas, que lo diga eh, la cooptación de los territorios administrativos por determinados intereses económicos. Eh, entonces, esto es lo que permite, me parece a mí, ubicar correctamente, es decir, cómo la acción social genera demandas que obligan o, o, o de una manera condicionan las decisiones que tomen. ¿Qué pasó? Condicionan las decisiones que se toman en el ámbito del poder. Y entonces, bueno, para terminar, pasamos a la última, por favor. Esto es lo que plantea entonces las modalidades que entornan o que definen los escenarios en que se desenvuelve la acción colectiva. ¿Qué es la acción colectiva? La acción colectiva es el conjunto de demandas, de prácticas y de discursos que formulan sectores sociales determinados en pos de decisiones del poder político, Estado, gobierno, municipio, en pos de acciones, de decisiones afines a los objetivos que ellos plantean. La acción colectiva no es un continuo, tiene alzas y bajas, y por lo tanto el estudio de la misma empieza por determinar cuáles son los factores condicionantes y los factores detonantes de esa acción. Factores condicionantes suelen ser de tipo estructural. Por ejemplo, y que vienen desenvolviéndose de manera persistente, cotidiana, sin grandes alteraciones. Pensemos en lo que fue todo el desenvolvimiento de la sociedad y la economía argentina en los años 99, 2000. Deterioro de los ingresos, deterioro del empleo,
problemas crecientes en materia de inversión industrial, y como que la sociedad se iba, de repente, la sociedad se iba acostumbrando. La máxima expresión de protesta fue institucional, son las elecciones legislativas de octubre del 2001, las elecciones del voto bronca, que explicitaron, por un lado, la insatisfacción de grandes sectores del electorado con las cosas que se venían haciendo, pero al mismo tiempo explicitaron la adhesión de ese mismo electorado en usar el sistema electoral para expresar su desagrado. Hasta entonces no había gran cosa distinta. ¿Cuándo estalla todo? El corralito. Ese fue el factor detonante, el corralito. Más, digamos, la incapacidad de los grandes partidos políticos radicales, la Alianza, el Partido Justicialista, para interpretar correctamente los resultados de la elección de octubre. Pero bueno, el detonante fue el corralito. Estos factores condicionantes y detonantes definen cuál es la estructura de oportunidades. Es decir, cuál era en esa circunstancia, en qué sentido esas circunstancias definieron oportunidades para esa acción colectiva. Un gobierno debilitado, siempre que un gobierno pierde una elección, aunque sea una elección de medio término, sale debilitado. El problema es que los dos salieron debilitados, porque todo el mundo cuenta los votos que perdió la Alianza, pero el Partido Justicialista también perdió votos. Y el Partido Justicialista fue el aliado parlamentario de las acciones de política económica que adoptó en los últimos años, había adoptado en los últimos años el gobierno de la Alianza, entre ellos el megacanje, etcétera. Más el escándalo del Abanelco. Las trayectorias previas. Argentina no es un país de trayectoria insurgente. No voy a discutir aquí la tradición de lucha, no, esa es otra historia. Pero digamos, hay una experiencia en Argentina, o había hasta hace muy poco, en la eficacia de los mecanismos institucionales para revertir situaciones colectivas perversas y abrir las puertas a la generación de situaciones colectivas de bienestar. Y la pauta lo da, digamos, el ejemplo lo da el que se vayan todos. Miren, no se fue nadie. No se fue nadie. Se fueron de a poquito después, en el año 2002, en el 2003, pero no se fueron, realmente. Es decir, ¿por qué? Porque las trayectorias, y además los actores más movilizados en torno a consignas de máxima, podríamos decir, planteaban demandas totalmente segmentarias y gremiales, por último. Es decir, los desocupados, las organizaciones de trabajadores desocupados, lo que planteaban eran empleo y subsidios. Los grandes sindicatos, golpeados por la crisis previa, con sus afiliaciones de trabajadores en bancarrota, no tuvieron un protagonismo central en la crisis de aquellos años. Y repito, los que sí tuvieron protagonismo, los trabajadores desocupados, lo que planteaban era reinsertarse en el sistema, no planteaban otra cosa.
Y finalmente, los ingredientes que se llaman endógenos y exógenos. Toda acción colectiva requiere, a partir de los elementos que dinamizan su desarrollo, sus manifestaciones iniciales, requiere la presencia de activadores endógenos, intelectuales, periodistas, curas, que le dicen, vamos, no importa que usted esté en la lona, solamente usted puede resolver los problemas de los cuales usted se agravia. Vamos, fuerza, únanse. Es decir, convencer a los sectores sociales, a la gente, de que ella puede. Y finalmente los enmarcamientos institucionales. Siguiendo con el ejemplo de la crisis del 2001, de la Rúa quiso establecer el estado de sitio, y el ejército, que también tiene memoria de trayectorias previas, le dijo, mire, nosotros vamos a reprimir, pero si usted primero nos ponemos de acuerdo con un diccionario, porque ya bastante nos costó aquello de aniquilar la subversión. Entonces, pongamos claro qué significan las palabras. Bueno, eso es lo que realmente me tomó mucho más tiempo del que yo tenía pensado. Pido disculpas por la benevolencia. Diego, pasamos la última, que están las referencias de dónde saqué yo todo esto. Todo esto básicamente está tomado de un libro mío, llamado El poder y la política, el contrapunto entre razón y pasiones, y el libro de Sidney Tarrow, El poder en movimiento, que es una obra muy analítica, muy articulada, que bueno, recomiendo en ambos casos la lectura a los que estén interesados. Eso es todo. Muchísimas gracias, Carlos, súper claro. Si le parece, damos lugar a leer algunas de las preguntas. Dale. Ahí está. ¿Sigo compartiendo? No, ahí estamos. ¿Qué opina de la revolución molecular de Deleuze y Guattari? Por ejemplo, de esas moléculas pueden ser Chile y Colombia. Por ejemplo, de esas moléculas pueden ser Chile y Colombia. Otra. Otra. Sí, le voy leyendo de a dos, si le parece. Bueno. Una de las formas de demostración de poder era en algún momento la ocupación de las calles o la movilización masiva. En este contexto de pandemia y distanciamiento social, ¿dónde o de qué manera se canaliza esa forma de demostración de poder? ¿Las redes sociales pueden suplir esa herramienta? Bueno, uno está, es decir, si ustedes me miran la cara, se dan cuenta que uno tiene unos cuantos kilómetros recorridos. Durante una época yo dediqué mis energías académicas a estudiar cómo empiezan las revoluciones. Y en general empiezan de manera insospechada, sorpresiva para quien detenta el poder. Y estas explosiones de ira popular que uno ha visto en Chile y en Colombia se parecen a muchas otras. Yo recuerdo, no porque lo haya vivido, el Bogotazo del año 48, donde el factor condicionante fue el deterioro, el autoritarismo del bipartidismo colombiano, y el detonante fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero esa explosión, carente de organización, carente de conducción, se agotó en sí misma y no pasó nada. Entonces uno ve lo de Chile y ve lo de Colombia, y hay una diferencia
con otras explosiones, porque Chile, bueno, se ha dado lugar a un proceso de reforma constitucional. La famosa ejemplaridad de la democracia y la economía chilena se hizo durante la constitución de Pinochet. Eso es lo que a uno debería llamar a prudencia respecto de las discusiones sobre si hay que reformar o no la Constitución. El tema no es la Constitución, como qué se hace con la Constitución. Hitler gobernó toda su dictadura con la Constitución socialista de Weimar. Y miren Lenín Moreno en Ecuador. Bueno, entonces, lo de Chile abre una perspectiva interesante, inclusive dada la renovación que va a tener la Asamblea Constituyente a partir de la reciente elección. Eso es muy interesante. Y es una pregunta, ¿van a poder ponerse de acuerdo? Porque ahí hay mucha gente que individualmente es muy valiosa, tiene su propia trayectoria, pero tienen que ponerse de acuerdo si quieren juntar mayor fuerza que las que se oponen a reformas significativas. Pero bueno, hay un efecto importante en esa elección. Esa insurgencia chilena, que miren, es muy interesante, porque en los años 60 y 70 no hubo nada parecido. Nadie salió a la calle a defender a Salvador Allende, a enfrentar la represión. Ahora salieron a enfrentar la represión. Entonces, ahí está, lo de Chile es una hipótesis de esperanza, reconociendo de manera realista los alcances y las limitaciones. Lo de Colombia todavía está en desarrollo. Hay, lo mismo que en Chile, un repudio a las formas políticas tradicionales. Hay una resistencia a la represión. Hay una intervención de factores externos que van desde la OEA hasta el gobierno de Estados Unidos, que están preocupados posiblemente por el hecho de que esto conduzca a algo más radicalizado. Ahí no tengo más que decir, bueno, mira, ojalá la cosa funcione bien, pero no tengo elementos para tener más que una hipótesis de esperanza. Lo de Chile me parece más sólido. Ahora, en general lo que hay es un repudio al sistema político existente en estos países, inclusive sectores, repudio a partidos políticos más o menos democráticos, progresistas. Fíjense en El Salvador, Bukele renovó totalmente la Asamblea Legislativa, con gente, en su mayoría, sub 35, gente profesional, gente con posgrado, y hace un gobierno de derecha. Ahora, un gobierno de derecha, pero que toma decisiones. Entonces, arrasó con el Poder Judicial, que le había objetado las medidas que tomó para prevenir la pandemia. Al diablo con las instituciones. Entonces, estamos en una situación, en escenarios muy complicados. Lo hemos visto en Ecuador también. Entonces, regresando a Chile y Colombia, me parece que lo de Chile es una hipótesis más consolidada, porque empezó antes. Vamos a ver qué pasa con Colombia. En cuanto a la pandemia, sí, ya los sectores sociales no pueden ganar la calle porque hay que cuidarse del contagio. Esto restringe mucho. De todas maneras, yo participé en un par de campañas electorales en el pasado, aquí y en otros lados. Pero el factor calle es engañoso, ¿no? Porque usted puede llenar una plaza. ¿Cuánta gente se necesita para llenar Plaza de Mayo? 1 millón de personas.
no entra 1 millón en Plaza de Mayo. Pero bueno, nos extendemos por Avenida de Mayo hacia el Congreso, las 2 diagonales, 1,5 millones. ¿Cuántos votos necesita usted para elegir un diputado o un senador? En el momento de la aritmética electoral, la masividad que uno ve se traduce en una aritmética muy mezquina. Lo que sí, pero ojo, también el símbolo es un elemento de convicción. Es bueno sentir que somos muchos. Es bueno sentir que estamos amontonados, apretujados, como más de una vez uno ha sentido en Plaza de Mayo. Yo digo Plaza de Mayo porque yo vivo aquí, en Capital. Eso ahora no se puede. No se puede. Y las redes sociales dan para todo. A Bukele le dio para ganar una elección, y arrasó, y volvió a ganarla. Pero las redes sociales no tienen límites. Tienen límites. Además, están en manos de la frivolidad. Son el campo de cultivo de la noticia falsa. Esto mismo que estamos haciendo nosotros, la charla vía plataforma, no es lo mismo que estar viéndonos y sintiéndonos y mirándonos las caras y objetando y tomando. No hay de otra. Entonces, es lo que tenemos, como dicen los chicos, es lo que hay. No para resignarse con lo que hay, es decir, con lo que falta, sino para ver de qué manera nos la ingeniamos para seguir blandiendo, agitando nuestras banderas, nuestras convicciones, en escenarios que son más complicados que nunca. Bien, Carlos, si le parece, le leo 2 preguntitas más, 2 o 3 preguntas más, y vamos cerrando. Una está vinculada aglutina varias preguntas que hacen referencia al papel del poder concentrado, por ejemplo, el de los medios de comunicación. ¿Cómo se podría generar en ese contexto, ubicando a los medios en el triángulo que usted mostró, cómo se podría ubicar estos actores en el proceso de generación de nuevos espacios de democratización? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué opina del cambio de institucionalidad en la cartera ambiental? ¿Cuáles son los efectos no visibles? Y la última está vinculada a un pedido fundamentalmente sobre material de lectura o recomendaciones para profundizar en lo que usted expuso y fundamentalmente para problematizar la construcción de la agenda de I+D en un instituto como el INTA. Y si le parece, le leo la última y ya terminamos con esa. Lo que pasa es que estoy tomando nota, pará. Ah, bueno. Dale, dame otra, si querés, dale. Esta. En la exposición no se hizo énfasis en los conflictos sociales, socioambientales, de clase, étnicos, etc. ¿Cómo intervienen las relaciones de poder en estos conflictos? ¿Y cuál debería ser el papel del Estado en la resolución de estos conflictos? Y si le parece, con eso cumplimos con... Bueno, los medios de comunicación están arriba, en el vértice, forman parte de la estructura de poder, porque lo que nosotros estamos siendo adoctrinados para considerar instrumentos de medios de información, son en grandes empresas de capital, son empresas de negocios. Todos, todos. Uno puede decir, bueno, por la tecnología que está cada vez más compleja, más cara, etc., pero son todas grandes empresas. Entonces, ¿es posible democratizar eso? Sí, no solo es posible, es deseable, es necesario. Aquí se quiso hacer con la
ley de medios. Pero este es un ejemplo de que una cosa es tomar una decisión, inclusive una decisión por parte del Parlamento, con mayoría de votos, porque votó mucha gente, toda la oposición votó a favor de esto. Y otra cosa es que se cumpla, porque el Estado es también el Poder Judicial. En esa estructura de poder están no solamente los oligarcas que fuman tabaco y andan en coches lujosos, no, están también los medios de comunicación, están también el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado. Y donde usted tiene pluralidad, usted tiene diferencia y eventualmente conflicto. Hay un montón de dirigentes políticos que podrían darnos lecciones sobre esto, que son víctimas de esto. ¿No? Entonces, lo que pasó con la ley de medios es que, no sé, yo tuve en su momento algunos comentarios críticos, no creo que no se llevó bien, se mezclaron cosas, pero lo que pasa es que el problema de los medios también está mezclado, porque en esa estructura de poder uno tiene, por ejemplo, el Grupo Clarín. El Grupo Clarín está en medios, está en sector financiero, eh, estaba vinculado a un tema de desaparición de personas. eh, entonces, uno dice, bueno, se dieron muchas peleas al mismo tiempo, pero no, lo que pasa es que era un adversario que estaba en muchos frentes. Bueno, pero de hecho no hubo fuerza para hacerla efectiva. Pero el hecho de que no haya funcionado un primer intento no significa que vayan a funcionar los siguientes, que hay que encarar. Ahora, en general, si me preguntan mi opinión, yo ya no veo televisión. Es mala. Hasta los que dicen cosas que a mí más me podría gustar, no, son horribles. Todo el mundo a los gritos. No dan información. En fin. Pero forman parte, están ahí arriba, en la estructura de poder. La cartera ambiental, no sé cuál es eh, cuáles son los cambios orgánicos que han habido en esa cartera. En general, digo con respeto de los funcionarios que están a cargo del área, me da la impresión de que tiene un perfil bajo, pero el tema ambiental todavía me da la impresión que no ha trascendido de grupos intelectuales o académicos o activistas de derechos humanos, no, eh, todavía hay que trabajarlo más. Ahora, inclusive cuando en las discusiones sobre cómo ampliar, cómo expandir nuestra democracia, es un tema pendiente, el tema ambiental, como el tema del cuidado, en fin. Pero no sé, no estoy en tema, no lo conozco. Alguien pedía cuál es cómo problematizar. Bueno, yo recomiendo esos dos obras que están ahí, el libro mío, porque da un enfoque, en general tuvo buena recepción, es decir, desarrolla las cosas que yo he dicho aquí al apurar. Sobre todo los dos, del tema, el tema de los tiempos. Hay un capítulo dedicado al tema de los tiempos. Y el tema de los afectos, las pasiones. Y el libro de Sidney Tarrow fue utilizado en muchas universidades, en muchos ámbitos de capacitación, porque analiza muy detenidamente la formación, el desarrollo de los movimientos sociales, lo que tienen más notoriedad desde la perspectiva de la academia norteamericana, pero vale la pena. Los conflictos, no analicé la lucha de clases, no analicé un montón de cosas, porque el tema del poder se da igual en los regímenes de inspiración popular y en los regímenes de inspiración
no sé, aristocrática, oligárquica, burguesa, reaccionaria. Lo que cambian son los objetivos. Lo que cambian son los compromisos y los fines a los cuales se dirige el ejercicio del poder. Y uno encuentra grandezas y mezquindades en todos los tipos de regímenes políticos. Eso hay que asumirlo, no para resignarse ante ellos, sino para darse cuenta de que es un problema que hace al ejercicio del poder. El poder tienta, a veces enferma, pero si uno no tiene el poder, si una organización, una ideología, un proyecto no cuenta con el poder, no avanza. O se convierte en una religión o su líder termina escribiendo un libro. Y es pero sí, yo entiendo que el modo en que se enfoca el poder de una oposición, desde una teoría, de un enfoque realista, vale para todo tipo de regímenes. Por eso metí junto a Rousseau, a la emperatriz de Rusia y a Perón. Y podemos ponerlo a Maquiavelo, que era Maquiavelo, y a Spinoza, que era buena onda, que terminó ganándose la vida puliendo cristales. Pero todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, Carlos. Hay más preguntas, pero bueno, ya estamos en el tiempo pautado. Recordarles a todos los participantes que la semana que viene, el día miércoles, de 10 a 12, hay un tercer encuentro del seminario, en donde van a participar Mabel Manzanal y Carlos Ramió para hablar sobre actores sociales y participación colectiva. Están todos invitados por el mismo canal, así que bueno, damos por cerrado el encuentro. Otra vez, muchísimas gracias, Carlos. Realmente ha sido un placer contar con usted y toda su generosidad. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Chao.